Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar la review de cómo es que se aplica este descargable y este documento de aplicación, así como esta herramienta y estas técnicas relacionadas con el presupuesto de efectivo y el plan financiero a corto plazo. Un par de cosas que quería aclarar al respecto de este tema previo a esta sesión o a comenzar de forma a enfocarnos y a meternos de lleno en el tema es primero que nada que pues recordemos la máxima de que las finanzas corporativas buscan tener esta característica de una semejanza hacia la realidad o una simulación de la realidad. Por lo tanto, todos estos presupuestos de efectivo y estos planes financieros a corto plazo, los flujos esperados que se proyectan y que son por lo general esos flujos que se tienen considerados en tablas, que se tienen considerados por periodos y precisamente dan una noción al tesorero, a los administradores, a los contralores, a las personas que gestionan la empresa, les dan esta noción de cuáles son los flujos esperados, cuál es el comportamiento y a partir de lo que se espera con lo que sucede, se pueden comenzar a considerar si de verdad está bien planteado todo este modelo o si se pueden tomar ciertas decisiones en busca de ajustarlo y precisamente que este análisis permita ajustarse para que de verdad nos dé la información que estamos buscando de cara a una eficiencia en la gestión financiera de la empresa. Bueno, básicamente es este tema de pues considerar que busca simular la realidad y que en realidad no hay una forma general de hacerlo. En muchas empresas se genera este cálculo y se generan estos planes de diferentes maneras. La idea aquí es que acorde a tu situación particular y que acorde a cómo es que comprende el negocio, la persona que va a llevar a cabo el seguimiento de estos controles, desde siempre es algo súper útil que este tipo de presupuestos sean desarrollados de una forma súper clara, súper sencilla de comprender, desarrollada, de forma que si se comparte el documento con cualquier otra persona del equipo, sea de fácil comprensión, inclusive pueda estar explicado, pueda tener notas que denoten y que resuelvan las dudas más posibles que puedan surgir, y esto precisamente ahorra mucho tiempo a la hora de generar colaboraciones o de querer revisar alguna información entre departamentos y demás. Hay muchos equipos y hay muchas personas que son muy buenas en lo que hacen. Sin embargo, a la hora de establecer este tipo de planes, por ejemplo, son muy técnicos o muy complejos y bueno, ellos entienden y siempre y cuando ellos entiendan, esto va a estar bien, pero a la hora de que se busca generar esta comunicación asertiva y también implementar esta otra característica de las finanzas corporativas, la cual es la comunicación con el resto de la organización, se empieza a complicar mucho más precisamente pues el tema de la comunicación. Y otro comentario que quería comentar al respecto de este tema es el que pues recordemos cuál es la composición de los flujos de efectivo financieros. Tenemos el flujo de efectivo operativo, el cambio en el capital de trabajo neto y el gasto de capital. Y al saber que estos tres flujos son los que componen el flujo de efectivo libre, podemos hacer una simulación sencilla para generar este presupuesto de efectivo y para determinar ese flujo de efectivo libre de cada periodo. Imaginémonos que vamos a ver ahorita que una práctica muy común es hacer el análisis en trimestres, pero se puede hacer, por ejemplo, de forma mensual. Y si quisiéramos determinar el flujo de efectivo libre de una empresa o de un proyecto de forma mensual, pues componiendo básicamente y conociendo cuáles son las fuentes de estos flujos que componen el flujo de efectivo libre, que son el flujo de efectivo operativo, el cambio en el capital de trabajo neto y el gasto de capital. Y básicamente, teniendo eso en mente, vamos a disminuir en un gran porcentaje los errores que puedan suceder a la hora de que vamos o que nos encontremos realizando un presupuesto de efectivo. Entonces, bueno, eso es una recomendación para asegurarnos de tener la mayor cantidad de variables consideradas, pues utilizar esa estructura que ya tenemos y que ya sabemos que es desde una perspectiva financiera la estructura que mejor funciona. Y vamos entonces a entrar un poco más a fondo. Como comentaba, está esta propuesta de esa estructura. Sin embargo, pues es algo que quiero dejar en claro que en muchos programas se otorgan algunas tablas, cuadros o métodos bajo la premisa de que comprendiendo bien esa tabla o esa información que se está otorgando se puede desarrollar bien un presupuesto de efectivo,
Pero como comentaba, pues existen estas características que son muy distintas de una organización a otra, del liderazgo de la organización a otra, de la industria a otras industrias. Entonces, de forma particular, una forma muy eficiente de hacerlo, pues puede variar de una industria, de una empresa a otra. Y por eso, en muchos casos, cuando se comienza a intentar utilizar estos cuadros que ya vienen prediseñados, empiezan a haber muchos problemas a la hora de generar comprensión. Digo, no se comprende bien qué va enlazado con qué, el por qué. Y bueno, esto implica muchas dificultades a la hora de la aplicación de estas herramientas. Por lo tanto, la idea que promuevo en esta formación de oxígeno es pues hacer un flujo de efectivo y un presupuesto de efectivo que esté adecuado a tu caso particular. Desde luego aquí vamos a ver algunas herramientas y vamos a ver cómo es que funcionan y cómo es que se consideran estos flujos desde una perspectiva que busque similar esta realidad, nuevamente tratando de acercarnos a esta simulación de la realidad. Y por ejemplo aquí tenemos la consideración al respecto de cómo manejar y considerar en este presupuesto de efectivo las cuentas por cobrar, esto en consideración de que mantengamos de forma constante algunas ventas a crédito. Y vamos a ver que en este ejemplo, FunToys tiene un periodo de cobranza de 90 días y 100% de las ventas se cobran al siguiente trimestre. Suponemos que las ventas del cuarto trimestre previo a las consideradas en este ejemplo también fueron de 100. Este último comentario se refiere a que las ventas de este trimestre y del último trimestre que se tienen proyectados en este año son de 100, ¿no? Entonces, si es probable que si en este año las ventas proyectadas son de 100 y a eso le sumamos que también estas ventas están proyectadas por 100, es muy probable que el cuarto trimestre del año pasado también sea 100. Entonces aquí podemos pensar que es 100. ¿Y esto de qué nos sirve? Porque a la hora de que queremos identificar la cobranza del efectivo, como ya vimos que todas las ventas de este trimestre se cobran en el siguiente trimestre, entonces las ventas que se están cobrando en el primer trimestre son las ventas que se hicieron a crédito en el cuarto trimestre del año pasado. En este escenario tenemos, pasando de lo general a lo específico, la información acorde a las ventas proyectadas de esta empresa. La cobranza en efectivo como tal, pues son estos 100 que comenta o que hace la afirmación este comentario. Y básicamente vamos a ver que las cuentas por cobrar iniciales son pues lo mismo, ¿no? Es básicamente esta celda que está aquí porque en este escenario se está cobrando el 100% de las ventas del periodo pasado. Enseguida vamos a ver cómo podemos adaptar, pero podemos claramente inclusive dividir esta celda en dos y poner una parte en la cual ponemos cuentas por cobrar cobradas y cuentas por cobrar pendientes por cobrar, y las pendientes por cobrar las arrastramos para el siguiente periodo y las cobradas pues las consideramos dentro del flujo de este periodo, ¿no? Digo, esto básicamente primero asumir una posición realista de saber en dónde estamos y a partir de ahí pues empezar a generar de forma calmada, empezar a generar estas proyecciones y estos ajustes en el modelo y debido también a esto es que comentaba que a veces es muy oportuno, vale mucho la pena generar estos procesos y estos flujos proyectados de la forma más sencilla y más clara posible, porque inclusive en ocasiones uno mismo es quien lo necesita. Hay veces que inclusive yo puedo estar cometiendo esto lo que se conoce como ceguera de taller, no porque yo haya hecho proyecciones de flujos de efectivo en muchas ocasiones. Digo, en ocasiones se presta a que hay ciertas tareas que empezamos a realizar seguido y que podemos empezar a obviar o saltar ciertos pasos, por así decirlo, pero también se presenta esto que es la ceguera de taller, que empezamos a obviar cosas que son relevantes y el resultado final se ve afectado precisamente por esos detallitos que de repente no le dan la calidad que debiera tener el desarrollo, o de repente, gracias a pasarme o a saltarme estos pasos, se me va algún error en la fórmula, empiezo a generar esos errores que después inclusive pueden pasar desapercibidos para quien sea que dé revisión al presupuesto y bueno, se puede empezar a complicar y a escalar un poco más el problema. Y es por eso que siempre es recomendable generar esta simplicidad. En este escenario vemos que se cobran el 100%, por eso lo dejo así.
Pero, como comentaba, enseguida vamos a ver otro caso en el cual se puede generar esta pues consideración en donde la cobranza no es el 100% de la venta del periodo anterior, y es por eso que si en tu caso específico aplica, es mejor que lo desarrollemos con cuentas separadas, paso por paso, y sobre todo el objetivo de esto es que lo comprendamos. Recordemos que pues yo promuevo esta máxima, la cual es que la claridad en la comprensión de las finanzas es la eficiencia de su gestión. Entonces, bueno, básicamente tenemos que las cuentas por cobrar iniciales son la cobranza en efectivo, es decir, todo lo que tenemos en cobranza se liquida, se cobra y queda como las cuentas por cobrar iniciales. Y es así como arrastramos la fórmula y vemos que, por ejemplo, en el segundo trimestre vendimos 200 y esos 200 se van a cobrar en el tercer trimestre, que es esto, y estos 200, el 100% de esos 200 es lo que se cobra, que es este valor que aquí, ¿no? Es lo que vamos a terminar cobrando. Y como tal, también tenemos la consideración de las cuentas por cobrar finales. Básicamente ya tenemos cuál es la cobranza y cuál es las cuentas por cobrar iniciales. Entonces, en realidad, las cuentas por cobrar finales, digo, en este caso está formulado, pero sabemos que es referente a las ventas de este periodo, que a fin de cuentas estas cuentas por cobrar finales van a ser las cuentas por cobrar iniciales del siguiente periodo y también van a ser la cobranza en efectivo en este otro periodo, dado que se cobra el 100% de la venta. En otro ejercicio vemos que en el caso de Font Toys, supongamos que los pagos son igual a las compras del trimestre pasado y las compras son igual a la mitad del pronóstico de ventas del próximo trimestre. Esto quizá pueda deberse a que pues las compras pues es el costo de la venta que vamos a realizar el siguiente trimestre. Entonces muy probablemente el margen de Font Toys a lo mejor es el 100%. Si algo les cuesta 100, ellos lo venden en 200 y por eso, bueno, digo, podemos hacer esta suposición genérica y esa pudiera ser la razón por la cual las compras son la mitad de las ventas pronosticadas, y también debemos de considerar este margen de maniobra o este margen de error que la administración debe de asumir al respecto de que pues sabemos que tenemos unas ventas proyectadas, pero quizá puede haber más ventas, entonces a lo mejor convenga tener un poquito más de margen, un poquito más de inventario en busca de que no se materialice este costo de oportunidad de haber podido generar más ventas, pero no haberlas pues realizado por no tener inventario, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a considerar pues los niveles de los costos de oportunidad. Por un lado tenemos el costo de oportunidad de no generar más ventas por no contar con más inventario, y por el otro lado también tenemos el costo de oportunidad de haber podido ahorrar en algunos costos de mantenimiento relacionados a algún inventario que compramos y que no vendimos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a estar viendo de forma más puntual en otra técnica más adelante en esta misma sección de la formación. Y vemos que además Funtoys planea realizar un gasto de capital muy importante durante el cuarto trimestre. En este caso, este es este gasto que está aquí. En este caso también podemos considerar que estos son cientos de miles de dólares o millones de dólares para pues hacer la ejemplificación, por eso son números tan pequeños. El objetivo es generar esta comprensión y que podamos comprender cómo es que funcionan estas metodologías y estas herramientas. Por lo tanto, vemos que tenemos las ventas, tenemos las compras conforme a lo que vimos, que son la mitad de las ventas, y aquí tenemos algunas aplicaciones de efectivo, es decir, fuentes en las cuales la empresa invierte o deposita el efectivo con el que cuenta, que también de hecho vamos a ver un poco más de las fuentes y las aplicaciones del efectivo en alguna de las herramientas que vamos a ver en esta sección del curso. Y vemos entonces que el pago de cuentas por pagar, esto implica que son las compras del periodo pasado, de la misma manera es el 100% de las compras que realizamos, de la misma manera que con las ventas. Si las ventas del periodo pasado fueron 100 y sabemos que nos cuesta la mitad de las compras, por eso tenemos aquí un 50, y básicamente pues se recorre la fórmula. Tenemos ya que el pago de las cuentas es básicamente las compras del periodo pasado. También tenemos considerado los salarios, impuestos y otros gastos. En este caso tenemos que es el 20% de las ventas, quizá nuevamente pasando de lo general a lo específico y buscando generar esta simulación de la realidad, el mejor modelo que se pueda generar para generar este
presupuesto de efectivo es aquel acorde a la data, a la información y a las características peculiares de tu modelo de negocio. Por eso tenemos que tener todo este conocimiento del modelo de negocio y es por eso que existe esta frase, ¿no? Todo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, el conocer la situación financiera de la empresa, el conocer nuestros números, las características, las cualidades, el comportamiento en este caso, este tipo de gastos, los salarios, impuestos y otros gastos, si bien puede ser una simplificación, que a veces las simplificaciones extremas pueden ser negativas, también puede darse el caso de que sea una simplificación muy adecuada, acorde a algún tipo de modelo de negocio en específico. Y también acá tenemos considerada la inversión en activos fijos, que habíamos considerado o que se había mencionado anteriormente, y pues se consideran aquí en este flujo inclusive intereses y dividendos. En este caso se estima pagar 10 de intereses y dividendos cada trimestre y eso también se debe considerar en este proyecto a la hora de generar el presupuesto de efectivo y considerar cuál es el panorama de los flujos internos. Entonces tenemos que el total de las aplicaciones de efectivo, aquí está, aquí lo tenemos, y es así que llegamos con que pues tenemos estas entradas de efectivo, estas salidas de efectivo, que son las que vimos hace un momento. El flujo de efectivo neto, básicamente lo tenemos aquí. Vemos que hay algunos positivos y otros negativos. El saldo acumulado del efectivo, básicamente, si en este caso tenemos 20 positivos, acá tenemos 50 negativos como flujo de efectivo neto. Y en este caso también vemos que pues, el saldo acumulado, pues se restan estos dos. Por lo tanto, es solamente menos 30. Y también se considera un escudo financiero, en este caso un saldo mínimo de efectivo de 5. Y esta explicación la tenemos aquí, en donde dice, Funtoys había establecido un saldo mínimo de efectivo para operaciones de 5 millones de dólares para facilitar las transacciones, protegerse de contingencias inesperadas y mantener saldos compensatorios en sus bancos comerciales, lo cual significa que tiene un faltante de efectivo en el segundo trimestre igual a 35 millones de dólares. En este caso, bueno, vamos a considerar que estos números son millones de dólares y vemos que tenemos un saldo acumulado del efectivo de menos 30, menos este saldo mínimo de efectivo que se había establecido por política de forma previa, tenemos una necesidad de efectivo acumulado de 35 millones. Y es aquí cuando este presupuesto de efectivo le da la alerta, le da una luz y le dice en dónde enfocarse al administrador precisamente para buscar conseguir este capital y asegurar la operación de la empresa de la mejor manera durante este periodo. Entonces, bueno, de esa forma podemos identificar estos puntos, estos red lights o estos highlights y vemos que en el restante del año pues no hay problemas. Pero también esto nos da una premisa de cómo podemos generar esta proyección y este presupuesto de efectivo y este plan financiero a corto plazo al interior de tu empresa, básicamente simulando todas estas situaciones, nuevamente pasando de lo general a lo específico. Y de esta forma podemos comprender un poco más las entrañas y el funcionamiento esperado desde una perspectiva financiera de la empresa. También tenemos en este caso el cálculo de la cobranza, en donde vemos que Litzenberg Company ha proyectado los siguientes volúmenes trimestrales de ventas para el próximo año y vemos pues aquí los trimestres y las ventas. Las cuentas por cobrar a principios de año ascienden a $335. La compañía tiene un periodo de cobranza de 45 días. Calcule la cobranza en cada uno de los 4 trimestres y complete el siguiente recuadro. Bueno, sabemos ahora que tenemos la información en trimestres, pero sabemos que 45 días es la mitad de un trimestre. Entonces vamos a generar este cálculo de la cobranza con relación y en consideración que sabemos que la cobranza no es el 100% de las ventas en esta ocasión, a diferencia de como vimos en el escenario pasado. En este caso tenemos que las cuentas por cobrar, bueno, estas cuentas por cobrar iniciales son las que tenemos comentadas aquí y las ventas, como ya justo las mencionamos, las tenemos acá arriba. También la cobranza en efectivo, sabemos que en este primer escenario se va a generar la cobranza de este primer valor, que lo tenemos aquí, y este otro valor al punto 5, o sea, la mitad de este segundo valor, que es lo equivalente a los 45 días, y eso nos da este número. Esta fórmula es lo mismo que si, bueno, por orden jerárquica de operaciones aritméticas, es lo mismo que si pusiéramos estos paréntesis, o primero se
multiplica y después se suma. Entonces por eso tenemos el mismo dato y es lo que nos da como cobranza de efectivo de este periodo. Básicamente la mitad de estas ventas más el valor que tenemos aquí. Y es así que llegamos a que las cuentas por cobrar finales son la diferencia de estas mismas, o lo que sería básicamente lo mismo que si sacáramos el resultado de la mitad de las ventas de esta forma. Y básicamente esta pues sería una fórmula distinta, más sencilla, que pues nos ayuda a comprobar que los números están bien y que a fin de cuentas es una forma más sencilla de generar este cálculo, ¿no? Acorde a este caso específico. Y bueno, entonces vemos que estas cuentas por cobrar finales se referencian acá arriba y es así que en consideración con las ventas podemos generar esta consideración nueva. En este caso se está considerando la mitad de las ventas del periodo pasado, que es lo que quedó faltante por cobrar, que básicamente es lo que tenemos aquí abajo o lo que tenemos aquí arriba. Entonces esta parte de la fórmula es lo mismo si yo lo referencio aquí o si yo lo referencio acá. Va a dar lo mismo, ¿no? El resultado es el mismo en cualquier escenario, nuevamente en este caso específico. Y esto también implica que pues sigamos conociendo las cuentas por cobrar finales y vamos a generar esta proyección a futuro considerando que se mantenga ese mismo comportamiento durante cada uno de los siguientes trimestres. De esa forma sabemos y tenemos considerado cuáles son las cuentas por cobrar iniciales que tenemos acorde a un caso distinto en el cual tenemos días y podemos generar esta proyección. Un consejo que puedo hacer, que puede ser una perspectiva que nos ayude a desglosar desde una perspectiva mucho más sencilla y que podemos complicarlo de cierta manera, pero si lo comprendemos nos ayuda a ser mucho más efectivo. Si nosotros, por ejemplo, supiéramos que la compañía tiene un periodo de cobranza de, digamos, 27 días, digo, es un poquito complicado generar alguna consideración o generalización de forma porcentual con el entero de, en este caso, los trimestres, lo cual pudiéramos hacer sin dudas, pero creo que también otra cosa que se puede hacer y que yo recomiendo desde acá sería, por ejemplo, realizar la consideración de que, vamos a ver, lo vamos a hacer en esta misma celda. Si yo sé que mi cobranza va a ser las cuentas por cobrar iniciales, por ejemplo, 27 días, una forma para proceder de una forma sencilla sería el valor que yo sé que son más días, en este caso sé que son 3 meses, vamos a hacer esta multiplicación. Primero voy a multiplicar, o más bien voy a dividir ese valor entre. Ahora, quiero hacer otro comentario general. Siempre en finanzas, o una buena práctica es considerar cada mes como si tuviera 30.4 días. ¿Por qué? Porque 30.4 son los días promedios que tienen cada uno de los meses a lo largo del año. Entonces, si esos 30.4 lo multiplicas por el número de meses que sean, en este caso son 3 meses, te va a dar aproximadamente 91.5, 91 pasaditos días, y eso implica que a la hora de que queramos sacar los días, primero descompongo el 100% del valor. En este caso, imaginemos que las ventas son 92 ventas, por ejemplo. Si yo esas 92 ventas las divido entre esos 92 días casi, nos va a decir que cada día se genera un dólar de venta. Y a la hora de que nosotros multipliquemos ahora ese dólar de venta por los días que yo sé que es mi cobranza, en este caso 28, o lo que sería lo mismo referenciarlo a una celda en el cual se encuentre ese valor, a la hora de generar o dar enter, se hace el cálculo automático. Entonces, en este escenario, si la cobranza fuera de 28 y no de 45 días, el escenario y la cobranza sería este que tenemos aquí. Obviamente, pues tendríamos que asegurarnos de comprobar que todos los demás flujos no tengan ninguna inconsistencia con este ajuste. Y bueno, en este escenario creo que no es así. Y es así como luciría este escenario que justo planteo, ¿verdad? Vamos a continuar y vemos que ahora tenemos que volver a calcular suponiendo un periodo de cobranza de 60 días, que es lo que vimos acá, pero ahora en vez de ser 45, que es la mitad del trimestre, ahora 60 días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este escenario se divide entre 3, dado que, pues como sabemos, si un trimestre tiene 90 días, 60 días o 2 meses son 2/3 partes de ese trimestre. Entonces hacemos esa ejemplificación o esa generalización y podemos generar este cálculo perpetuo nuevamente a los flujos de cada uno de los periodos. En caso de que haya alguna situación en la cual tengamos algún periodo de cobranza más distinto, más diferente, como comenté y como acabo de mencionar en este ejemplo,
se puede hacer esta generalización y este cálculo de esta forma tan sencilla. Ahora también vemos y se nos pide volver a calcular o el escenario A, suponiendo un periodo de cobranza de 30 días, lo cual pues básicamente es lo mismo, pero ahora debemos de considerar que las ventas que sucedan en el periodo 1, 2/3 partes se van a cobrar en ese periodo, por lo tanto, del resultado de dividir los 90 días entre 3, vamos a sacar 30 días y eso lo multiplicamos por 2. Nuevamente pasando de lo general a lo específico y dándole este sentido de este apego y este realismo acorde a la proyección de estos flujos y de estos escenarios que nos encontremos desarrollando. Entonces, bueno, es así como luciría este escenario. Y es así como vemos pues la información de cálculo de cobranza y cómo pudiéramos utilizar estos cálculos como herramientas para generar estos cálculos. Ahora vamos a ver el cálculo de los pagos y vemos, por ejemplo, que las compras de Thacoa Corporation a los proveedores en un trimestre equivalen al 75% de las ventas proyectadas del siguiente trimestre. Y eso lo vamos a ir poniendo, por ejemplo, acá en una tablita, ¿no? Siempre nos es de utilidad generar una tabla con todos los valores juntos. Y ahora, a la hora que empecemos a desarrollar el modelo, el hecho de que tengamos toda esta información acomodada nos ayuda a no pasar ninguna variable y permitir que nuestro cerebro genere esta neuroplasticidad y correlación entre todas las variables y se asegure de encontrar diferentes similitudes y de desarrollar el modelo de una forma más lineal. Bueno, entonces vemos que pues, es el 75% de las ventas proyectadas del siguiente trimestre. El periodo de cuentas por pagar es de 60 días. También aquí lo tenemos. Los salarios, impuestos y otros gastos ascienden al 20% de las ventas y los intereses y dividendos suman, en este caso, $73 por trimestre. No hay inversiones planeadas en activos fijos en este escenario. Las ventas trimestrales proyectadas son estas, las tenemos aquí, y se proyecta que las ventas en el primer trimestre del año ascenderán a $1,645. Lo que tenemos acá, y eso nos va a servir para generar nuestro presupuesto de compras en este periodo. Calcule los desembolsos de efectivo que tendrá que hacer la compañía y complete la siguiente tabla. Entonces vamos a ver, primero vamos a generar esta proyección de ventas, ya la tenemos. Sabemos que el periodo de cuentas por pagar es de 60, por lo tanto, a la hora de generar nuestra comprensión o nuestra simulación de la realidad de acuerdo a las cuentas por pagar, vamos a poder generar esta consideración. Aquí tenemos un escenario muy similar como al que comenté hace rato, el cual es partir cada valor en días y a partir de que tengamos esos días ya multiplicamos por, en este caso tenemos el valor total del 100% en este caso, las ventas proyectadas va a sacar solamente el punto 66, que es lo que es equivalente a los 60 días en este periodo, ¿no? Es decir, los 60 días en el trimestre son el 66 o 67% de el trimestre o del valor total del trimestre. Y de esta forma es que podemos generar este cálculo en el que aquí yo subrayo pues esta parte de la fórmula y me muestra en este caso Excel el resultado de estos cálculos. En este caso sé que este pedazo de código que estoy subrayando da 0.5, ya sé que lo primero me da 0.67 y eso lo multiplico por el 75%, lo cual me da el 0.5 y eso lo voy a multiplicar por las ventas proyectadas, que es lo que quiero saber cuánto quiero pagar en este trimestre, acorde a las ventas generadas en este mismo periodo. Y en este caso vemos que el restante de lo que no está considerado en la parte de la fórmula izquierda, que en este caso son los 30 días restantes, se dividen entre 90 para sacar el porcentaje diario y se multiplica por el índice o el porcentaje de las compras que se va a generar de las ventas ahora del siguiente trimestre, ¿no? Para generar esta consideración de cuál es el pago de las cuentas por cobrar que se va a realizar conforme a lo que se tiene que hacer o a las ventas que se tienen proyectadas para este trimestre y también a las ventas proyectadas del siguiente trimestre. Entonces tenemos en esta fórmula la consideración de ambos periodos de tiempo. Nuevamente, si esto es algo que de repente pueda ser muy complicado o que sea mucha información, digo, hay un momento en el cual el que sepamos cómo es que se comporta y cuál es el comportamiento de las finanzas y de los flujos de la empresa nos permite empezar a hacer estas consideraciones y este tipo de análisis de esta forma, pero en caso de que se crea
que sea más oportuno generar esta claridad, sin problema, siempre es mejor generar, ante cualquier duda, generar esta mayor claridad a través de un modelo más sencillo que a lo mejor tenga más parámetros, tenga más filas, tenga más datos o tenga un desarrollo más extendido, pero que permita que tengamos esta comprensión clara de las finanzas y de los números que estamos manejando. Entonces vemos eso y ya sabíamos también que tenemos el porcentaje establecido acorde a lo que se planteó en el ejercicio de cuál es este gasto que se iba a estar considerando con relación a los salarios, impuestos y otros gastos, y también algunos gastos de financiamiento que ya habíamos visto que se iban a mantener en $73 en esta parte de aquí. Entonces, una vez que tenemos esta información, sacamos el total y es así que ya podemos conocer cuál es el total de los pagos que tenemos destinados en este periodo, ¿no? Entonces ya conocemos el cálculo de los pagos, también tenemos el cálculo de la cobranza, ya sabemos cómo podemos hacer este cálculo y esta consideración de los flujos de efectivo con relación a las entradas, a las salidas y cómo buscar y detectar estas situaciones en las cuales podamos encontrar alguna situación en la cual a través de proyectar estos flujos futuros identifiquemos que pueda haber algún problema con los flujos esperados y que a lo mejor requeramos buscar algún financiamiento o alguna extensión de algún crédito o cualquier cosa que podamos hacer para pues básicamente hacer frente a esta situación, buscar qué es lo que está pasando y tomar las mejores decisiones acorde a la situación en específico. Entonces, tenemos esta información. Ahora vamos a ver lo que comentaba al respecto de los orígenes y aplicaciones. Y básicamente se conoce al respecto de la situación financiera de las empresas. Sabemos que los activos son diferentes cosas, son diferentes insumos o son diferentes, básicamente diferentes cuentas o cosas con las cuales la empresa tiene para hacer frente a sus operaciones, para hacer uso de esos activos, para operar y para generar estos efectivos y para básicamente servirle a sus clientes, para hacer lo que sea que hace. Y tenemos que los activos, podemos generar esta idea de que es como si fueran diferentes bolsas, diferentes costales, estos costales de tela en los cuales se meten monedas de oro, por ejemplo. Y por ejemplo, yo tengo un costal de efectivo o tengo un costal de oro, un costal lleno de oro, en donde tengo pues lo que yo considero como mi activo en efectivo y también tengo un costal de oro en donde se encuentran mis cuentas por cobrar y así con cualquier otro activo. Entonces, si yo en este escenario, por ejemplo, si yo sé que de este año a este año voy a incrementar el efectivo o el oro que tengo en este costal de cuentas por cobrar, eso significa que yo estoy eh, depositando el efectivo ahí. Eso significa que yo estoy aplicando, es un costal en el cual estoy aplicando efectivo. Y por ejemplo, en este otro escenario en el que vemos que tengo más efectivo en este periodo y de repente en el futuro baja ese efectivo, eso significa que yo saqué monedas de ese costal y quizá saqué monedas del costal de efectivo y las puse en cuentas por cobrar y es por eso que en esta cuenta de efectivo se crea un origen de efectivo y en esta cuenta de cuentas por cobrar se crea lo que es una aplicación de efectivo y estos orígenes y aplicaciones también implican o se relacionan con los acreedores y los inversionistas, las personas que financian la operación y que financian a la empresa de acuerdo a que o debido a que a la hora de que se hace un pago, por ejemplo, de dividendos o un pago del capital que se prestó a la empresa en algún préstamo, algún crédito y se pagan intereses, también se está generando lo que es una aplicación. O cuando se levanta capital de cualquiera de estas fuentes, también se crea o se genera este origen de efectivo. Entonces, es así que podemos empezar a identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas a través de esta comprensión de orígenes y aplicaciones. Y vemos en este caso que se presenta este estado de situación financiera de Country Kettles y omitamos la depreciación acumulada y determinamos si cada partida es un origen o una aplicación del efectivo y el monto de cada una de ellas. Entonces vemos que pues ya sabemos cuál es o cómo identificar el monto, que sería la diferencia o el cambio en la situación de cada uno de los activos. Y bueno, eso lo podemos hacer a través de una correcta formulación. Y también
pues identificar estos orígenes. Como vimos, el efectivo genera un origen de efectivo, la cuenta por cobrar una aplicación, y lo mismo con todas estas otras cuentas, ¿no? A través de esta correcta formulación se hace la identificación de que en estos activos se genera una aplicación, en estos otras cuentas que no son efectivos, más bien ya ahora estamos hablando de las cuentas de capitalización, estamos generando algunas que son de aplicación y otras de origen, y eso nos da estos números. Desde esta perspectiva podemos generar y podemos comprender eh, por dónde nos está entrando dinero y por dónde estamos depositando o estamos invirtiendo ese dinero. Algunos señalamientos conclusorios al respecto de esta lección por mencionar, y estos son que las finanzas de corto plazo se enfocan en los activos y pasivos de corta duración, como ya habíamos mencionado en su momento, así como el manejo de efectivo a corto plazo, y esto se relaciona con el capital de trabajo neto desde una perspectiva contable. Si sabemos y estamos familiarizados con este término del capital de trabajo neto, esto implica que pues, el capital de trabajo neto es como un índice, como un medidor para decirnos qué tanto la empresa tiene considerada esta inversión de efectivo en sus operaciones a corto plazo con relación a sus activos circulantes y sus pasivos circulantes. Además, la administración financiera de corto plazo busca encontrar el equilibrio entre los costos de mantener efectivo en exceso y los costos por falta de efectivo. Lo ideal es buscar ese punto en el cual se genere este equilibrio y se genera esta optimización y esta mayor eficiencia financiera. En el mundo real, el capital de trabajo neto actúa como protección para cumplir con las obligaciones actuales. Como comentaba también, pues es una buena práctica el tener este escudo financiero y el tener a lo mejor 3 o 6 meses de costos fijos o de costos operativos como un escudo financiero en la medida de lo posible, y también esto depende mucho de cada industria a industria, pasando de lo general a lo específico. Esta política puede aplicar más o menos, pero básicamente pues es una muy buena práctica y eso incrementa las posibilidades de que ante cualquier circunstancia que pueda presentarse, cualquier problemática o cualquier riesgo que se materialice, la empresa puede sobrevivir y puede salir de estas situaciones que pueden presentarse. El administrador financiero debe determinar el nivel óptimo de activos circulantes para garantizar esta protección y para identificar las necesidades financieras a corto plazo, esto a través de este análisis y también con el acompañamiento de otras herramientas que vamos a ver en esta parte del curso. Y para identificar las necesidades financieras a corto plazo, el administrador financiero debe utilizar el presupuesto de efectivo. Esto le permite determinar cuánto dinero necesita pedir prestado o qué tipo de préstamo es posible en el corto plazo, en caso de que sea su situación. Y la compañía puede adquirir fondos para cubrir los faltantes a corto plazo a través de préstamos con o sin garantía, entre otras opciones. Y bueno, cada vez más esto pues buscar la situación particular acorde a tu empresa, tu ubicación geográfica, la situación política de donde te encuentres, la situación también macroeconómica, en cuestión tecnológica. Sabemos que el tema de préstamos y cómo está funcionando el sistema financiero está en constante cambio, sobre todo con estas tecnologías emergentes. Entonces es indispensable y es una buena práctica que tengamos el conocimiento de cuáles son estas nuevas propuestas y cuáles son las que más se pueden adecuar a nuestra situación particular, pasando de lo general a lo específico. Y básicamente esa es la herramienta y esa es la lección de presupuesto de efectivo y plan financiero a corto plazo, la cual se va a estar complementando con esas otras herramientas o más bien esas técnicas del capital de trabajo neto. Y eso es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente video.